La grabación se ha iniciado y ya estamos en marcha. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer antes de que comience con la clase? Hoy vamos a ver entorno y vamos a ver relaciones interorganizacionales. Son los capítulos 3 y 4, si mal no recuerdo, no sé si era el número es el capítulo, pero bueno, los dos capítulos que siguen, que se llaman así, de edad. ¿Alguna pregunta? Les voy diciendo si alguien quiere escribir alguna pregunta. Que el próximo trabajo va a ser me iba a hacer una encuesta, no una encuesta, unas preguntas, una serie de preguntas, de contestaciones rápidas, porque imagínense, se han presentado 80 y más de 85 trabajos, así que, bueno, mañana empiezo la corrección, Facundo. Así que sí, siempre mis cursos son muy numerosos. Siempre estamos orillando los 120 alumnos y bueno, y hoy la presencia sigue siendo más o menos parecida, entre 85, 86 alumnos y alumnas son las que se presentan para lo que sería el primer parcial, así que este trabajo práctico tiene el mismo porcentaje de presencia. Sé que no les importa nada, pero bueno, se los digo nomás, para comentarles. Bueno, si no hay preguntas, arrancamos con el tema. Como verán, no hay portada nueva, porque hay que cambiar las vistas, porque si no uno se aburre, etcétera. Yo me aburro, no sé si ustedes. Pero bueno, vamos adelante. Dejémonos de decir pavadas, o yo me dejo de decir pavadas, mejor dicho, y vamos adelante. No sé, la fecha del segundo trabajo, la verdad que me sorprende la cantidad de participantes del día de hoy, porque después de un trabajo, de un parcial, suele haber muy poca presencia, así que celebro la cantidad de alumnos y alumnas que están colgados hoy o que están presentes en el aula. Yo calculo que el próximo trabajo práctico lo voy a presentar el jueves que viene para que ya lo presenten el lunes, porque va a ser más corto. Van a ser 4 o 5 preguntas de rápida resolución y ya terminamos con los dos trabajos, con los dos trabajos obligatorios, para poder continuar, de acuerdo a lo que siga después del 1 de junio, las actividades de la facultad. Los temas serían los mismos, es decir, todos aquellos que entraron para la bibliografía para el primer parcial, y se suma del segundo parcial la bibliografía que tiene que ver con construyendo equipos de trabajo y liderazgo. ¿M? Es decir, lo que vamos a empezar a ver hoy no entra. ¿Ah? Eh, Son preguntas, lo mismo, van a ser a libro abierto, no van a ser como en este caso un estudio de caso, van a ser preguntas directamente. Eh, Insisto, la idea es que yo sé que todos tenemos el texto, que no hagan un copy-paste sería un absurdo, con lo cual las preguntas van a tener alguna cuestión de por qué es tan importante tal cosa, es decir, no me digas tal cosa, ¿por qué es tan importante? Entonces vos vas a leer esa tal cosa, la vas a leer y vas a decir, y bueno, yo creo que esto es importante para esto por esto. Entonces vos preguntás por esto. Vos respondés, digo, para mí es importante por tal y tal cosa, como bien lo menciona el autor. Punto. 2 renglones, 3 renglones, 4 renglones.
sería no más que eso. No creo que sean más de 5 preguntas, lo mismo, 5 o 6 como máximo. Preguntas que están vinculadas posiblemente a los temas que no hemos visto durante este primer trabajo práctico. Bien, vamos, un poquito de agua entonces y arrancamos. Bien, ¿qué vamos a ver hoy entonces? Este es el título bajo el cual están los tres capítulos de DAF, diseño organizacional como sistema abierto, es decir, que vamos a entrar dentro del campo del diseño organizacional y el campo del diseño organizacional está dentro de esta partecita que siempre reitero, bueno, hay un error que dejé el título de liderazgo, no tiene nada que ver con liderazgo, pero disculpen ustedes, hubo un error ahí. Entonces, aquí lo que tenemos es que el diseño organizacional entra dentro del campo de las funciones de la administración, obviamente dentro de la organización. Vamos a ver que más allá de esta clasificación, casi diría disciplinaria, que tiene las funciones de la administración, todo tiene un enfoque multidisciplinario. Pero bueno, como para ordenarnos nuestras cabecitas, vamos viendo esta situación. Entonces entramos ya directamente el autor viene con un capítulo que es entorno. Entorno es un tema bastante trillado. El autor dice entorno externo. Bueno, para mí es redundante. Quizás para el autor no lo entiendo por qué le pone la palabra externo, pero bueno, para nosotros entorno es todo aquello que está afuera de las delimitaciones de lo que sería la organización. Como vamos a ver, delimitar una organización no es tan simple. No es que es tan simple. No, al ser sistemas abiertos, la organización tiene una diferenciación con el entorno que puede ser en algunos casos bastante grises o con puertas abiertas hacia el entorno. Mucho más teniendo en cuenta organizaciones modernas. Como dijo, los otros días estaba participando de un webinar de una experta en liderazgo y hablaba un tema muy interesante, pero les voy a decir una parte nomás de lo que decía. Era que estamos con problemas del siglo XXI a los cuales les estamos dando respuesta con herramientas del siglo XX que se sustentan en organizaciones cuyos principios se basan en principios o en razonamientos que se originaron en el siglo XIX. Me pareció interesante traerles a ustedes esta visión del liderazgo, donde estamos muy acostumbrados a ver ejemplos permanentemente de las organizaciones tradicionales, que no tienen nada de malo en sí, pero bueno, fueron respuestas a una época y bueno, hoy estamos tratando de buscar respuestas a esta nueva época y que se presenta con una dificultad adicional, vaya dificultad adicional y vaya dificultad que viene dada por el entorno, ¿no? Que obviamente estoy hablando de la pandemia que estamos enfrentando. Eh, Ustedes en cualquier momento hacen una pregunta, como siempre, así que el foro está abierto. Entonces, vamos a entrar a entorno. Ustedes, los gráficos que van a ver son del autor. Cuando no sean del autor, yo se los voy a decir. No hay muchos, creo que uno solo hice.
pero por un tema de diferencia con el autor que se las quería aclarar, que ya recuerdo qué es, pero no viene al caso. Lo primero que hablas de dominio de la organización. ¿Qué es este tema de dominio de la organización? El dominio de la organización es hasta, está bien, el entorno vos podés mencionar muchísimas cosas que están fuera de la organización, muchísimas cosas. Bueno, pero ¿cuáles son de, entre comillas, dominio? Pero no dominio porque lo manejes o porque estén bajo tu control, sino porque hacen específicamente el desenvolvimiento de tu organización. Entonces ustedes ven ahí un sinnúmero de clasificaciones. Básicamente podríamos estar el entorno legal, los cuales podríamos tener las normas fiscales, las normas legales, las normas laborales, los sindicatos, las organizaciones competidoras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo están viendo como sector público y una serie de enunciaciones de organizaciones, de organismos, etcétera, que interactúan con la organización. Y llamamos dominio a aquellos que hacen específicamente al funcionamiento de la organización. Obviamente, el entorno es un entorno sumamente amplio y complejo, pero bueno, eh, cuál es nuestro dominio de la organización. Inclusive ustedes pueden observar la palabra de contexto internacional. Nosotros, por esta región, fundamentalmente en Argentina, no estamos muy acostumbrados a comerciar con el extranjero por razones culturales, también por razones de distancia. Cuando uno viaja, y si uno ha tenido la suerte de viajar, se encuentra, por ejemplo, recuerdo cuando conocí Venecia y, y realmente el veneciano y toda la zona del Véneto de Italia tienen miles, no cientos, miles de años comerciando con toda clase de personas que se acercan a ese lugar que tiene fácil acceso por mar, etcétera, etcétera, lo cual facilitaba obviamente el acceso en aquellos tiempos, que tienen una cultura de comercialización con otras culturas que nosotros no tenemos. También otro punto que nosotros tenemos que hace a nuestra cultura más cerrada para la comercialización con el exterior tiene que ver con la distancia. Eh, Europa tiene una distancia próxima a todo lo que sería un mercado de consumo muy fuerte, con Asia, etcétera, etcétera. Es obviamente el viejo mundo, con lo cual nos llevan varios años de comercialización con distintos países. No está muy en claro que nosotros seamos un mundo más nuevo que ellos, porque nosotros teníamos culturas desde hace mucho, desde hace, que distan de 1500 años o más, se han encontrado ahora. Pero bueno, no viene al caso por lo que estamos estudiando ahora, pero el dominio de la organización entonces es todas aquellas instituciones o cuestiones del entorno que están bajo el vínculo de la organización. Después vamos a ver un concepto que no se los voy a traer ahora, que está relacionado con este tema de dominio de la organización. No confundan con control de la situación. El dominio es, habla de un dominio territorial, digamos, por decirlo de alguna manera. No es un término muy feliz, pero bueno, así está dicho por el autor. Entonces entramos a los famosos cuadritos de Duff que no se entienden un pomo, pero bueno, porque le gustan las rayitas a Duff. Bueno, estamos viendo las dimensiones del entorno que nos da DAF. Yo se las voy a explicar más basado
estoy mirando el libro de DAF porque realmente yo no la observo bien. No sé si ustedes la pueden ver bien, pero de todos modos la tienen en el libro claramente. Obviamente, como siempre, uno cuando lo quiere buscar en el libro no la encuentra porque me fui estoy en la casa de DAF en este momento, me fui muy lejos, pero bueno, está la señora de DAF, todo, y acá está, creo que acá estoy, a ver, qué bien. Sí, dimensiones, acá estoy. Bueno, buenísimo, dimensiones. Bueno, entonces acá tenemos una matriz. Las matrices, ¿para qué sirve la matriz? ¿Me voy a tomar de memoria una matriz? No, no te voy a tomar de memoria una matriz. Entonces, ¿por qué me das la matriz? Porque te ayuda a pensar la matriz. Te ayuda a pensar la matriz. Obviamente no es para que dibujes todas las matrices, tiene varias matrices y estas matrices, sobre todo de cuatro cuerpos, se utilizan mucho en el entorno de la capacitación del management. Entonces, fíjate que al entorno lo divide en dos ejes. En el eje de las X tenemos la complejidad del entorno y en el eje de las Y, es decir, el eje vertical, los cambios del entorno. Entonces, la complejidad del entorno tiene que ver con la suma de una serie de cosas simples que se van sumando e interrelacionando que hace que el entorno se complejice. Es decir, que el entorno complejo no tiene nada que ver con la inestabilidad del entorno. Por supuesto que pueden darse las dos características. Entonces, justamente el autor lo que está haciendo en este caso es tratando de encontrar un elemento, cuatro elementos conceptuales, relacionando lo que estamos viendo con el cambio del entorno, que te hace un entorno estable si cambia poco o inestable si cambia mucho, y una complejidad del entorno simple si no tiene relaciones muy difíciles y complejo si hay muchas interrelaciones. Obviamente, la situación del COVID-19 y esta pandemia, más allá de cuál haya sido o de la organización, en qué tipo de entorno haya estado, obviamente esta matriz que estamos viendo, porque no deja de ser una matriz de doble entrada, esta matriz ha sufrido modificaciones drásticas y dramáticas. No quiere decir que esto no tenga validez. También en este webinar que participé, que tenía que ver con esta historia fundamentalmente de qué nos pasa con el, con el COVID-19, estábamos viendo una matriz muy similar, porque tenía de cuatro cuartos como estamos viendo acá, nada más que hablaba de de un entorno donde a vos te parecía simple y después pasabas a un entorno complicado. Entonces, la diferencia entre el entorno simple y el complicado, en el complicado hablaba donde vos te encontrás en un entorno donde las respuestas son y las reacciones que te van ocurriendo son conocidas. ¿Qué es un entorno complicado? Por ejemplo, un entorno complicado es cuando vas vos en un auto, tu auto, por ejemplo, estás manejando y se prende la luz de presión de aceite. Vos ya sabés que se prende el rojo y decís, uy, tengo un problema en el motor. Es una complicación, es un entorno complicado, pero vos ya tenés, como digamos, establecido casi gracias al display que te da el tablero del automóvil o otro tipo de información,
sabés más o menos la falla, sabés que tenés que detener el vehículo, tenés que pararte a un costado y aparte que tenés que llevar a una grúa, depende de cómo te tome, y después finalmente llevarlo al servicio o a un taller mecánico para que lo arreglen. Es decir, ese entorno complicado tiene respuestas que medianamente, no te digo que son rutinarias, pero más o menos están dentro de tu ámbito, de nuestro ámbito de dominio. ¿Mm? Después entramos al entorno complejo y después entramos al caos, decía, que no les voy a repetir, pero claro, el caos es cuando el caos nos iguala, nos hace a todos iguales porque entramos en un fenómeno de incertidumbre absoluta. Y que podríamos estar denominando eso los primeros momentos cuando se empezaron a tomar medidas sobre el COVID-19. Eh, eh, me quedé colgado porque obviamente el objetivo de las clases no es dar linealmente el texto del libro, ustedes lo tienen el texto. Cuando el 8 de marzo yo viajé al exterior, tenía un viaje programado, mi hijo vive en Londres y viajé hacia allá, eh, preocupado por supuesto porque ya estaba la situación bastante rara. Bueno, cuando llegué allá me encontré con una situación absolutamente distinta, pese que en Inglaterra no había ningún tipo de medidas y todo actuaba en forma normal, por lo menos la primera semana. eh, Allí se vivía la situación de mucho más dramático que lo que se vivía en aquel entonces aquí. Claro, imagínense que hoy en día 48 horas es una eternidad, ¿no? De un día para el otro las situaciones cambiaron. Es más, yo me fui el 8 de marzo, el 12 de marzo ya tenía los primeros anuncios del país y yo ya cambié mis pasajes para venirme anticipado para acá, nada más que la compañía se le antojó cancelármelos y tuve el problema para volver. Con lo cual el entorno, esos son cambios del entorno, que no es que el entorno es complejo, no, claro, nos está presentando ante una situación que nos genera una falta total de respuestas, pero ¿por qué nos falta esta situación? No nos es fácil encontrar la respuesta, porque ignoramos todo. Hasta ignoramos con cuál es el virus, qué característica tiene el virus, cómo se contagia, vamos cambiando, pero no estamos hablando de nosotros como personas comunes, que obviamente para nosotros es muy simple que la cosa sea complicada, sino que los organismos eh, dedicados a ese tema, a la salud, fundamentalmente a la salud pública, también fueron cambiando y fueron evolucionando a lo largo de estos cortos 3 meses para nosotros que estamos en esta situación. Eh, entonces, claro, este cuadro hay que verlo dentro este cuadro contextual hay que verlo dentro del contexto, valga la redundancia, porque no hay que confundir este cuadro con lo que estamos viviendo ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, no es estable ni inestable, ni simple ni complejo, es una situación absolutamente distinta que nos genera una incertidumbre tal de que esta matriz no te va a servir para nada o te va a servir para muy poco. Fíjate que te dice que cuando vos te vas al extremo de donde tenés
el eje horizontal de la complejidad del entorno, te lo lleva a un entorno muy complejo y muy complejo e inestable, es decir, el peor de los casos dentro de este esquema, de esta matriz que estamos viendo, complejo más inestable, te lleva a mucha incertidumbre. Imagínate si vos no sabés cuándo podés salir de tu casa, o cuándo podés retomar tu trabajo, o cuándo podés abrir tu empresa, o cuándo podés volver a tu país, o cuándo podés volver a tu país donde estás trabajando, etcétera, 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 y podemos sumar una serie de cosas, o peor aún, o cuándo poder ver a tu ser querido que está internado, que vos no lo podés ver. Es una situación, digamos, que puede llevar a muchísimas situaciones peores que la de no poder ir al trabajo. Esta situación eh, genera en las organizaciones necesidades de diseño absolutamente distintas. Y hoy está generando en nosotros las necesidades de verificar cuáles son los diseños organizacionales que realmente vamos a estar necesitando en el futuro, cuya forma, por decirlo de alguna manera, tenemos muy poco claras. ¿Cómo va a ser nuestra cotidianeidad cuando volvamos a lo cotidiano? Es decir, ¿cómo va a ser nuestra normalidad cuando todo vuelva a ser normal? Eh, entonces, obviamente, en los complejos inestables y de mucha incertidumbre, vamos hacia estructuras mucho más orgánicas y a un pensamiento mucho más orgánico, porque obviamente vos lo que necesitas es una rápida adaptabilidad. Hoy diría que el contexto de las empresas en general es que han tomado, digamos, han absorbido el impacto. No quiere decir que tengan en claro las cosas. Yo no lo veo porque estoy en contacto con empresarios. No veo que tengan en claro realmente hacia dónde ir y hacia dónde va el negocio en el cual hace 20 y pico o 30 años que están, sobre el cual están trabajando, y el entorno y el dominio de ese negocio, el dominio de ese negocio. Entonces esta matriz, para no darle más vuelta al tema, te hace pensar sobre un entorno de poca incertidumbre, donde fíjate el ejemplo que te dice ahí son embotelladoras de refrescos, cervecerías, fabricantes de envases, procesadoras de alimentos, donde de repente hoy nos enfrenta ante la situación de negocios que, cuyo futuro está realmente en peligro. Estaba leyendo un artículo los otros días sobre los shoppings. Lo digo desde afuera y lo digo con todo respeto, digamos, porque no es que lo digo como experto, ¿no? Es solamente un comentario de una nota, pero los shopping dijeron, bueno, mira, eh, es importante también pensar cuál es el negocio básico de un shopping. El negocio básico de un shopping es un negocio inmobiliario. ¿Qué es un shopping? Un centro de compras. ¿Qué es un mall? Un centro de compras lo que hace, el negocio central de un shopping es el alquiler de locales. Vos mirás, pero si hacen publicidad, Alto Palermo, sí, 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 hacen publicidad para que vaya la gente, porque obviamente le conviene que le vaya bien, así los inquilinos, no los llaman inquilinos, pero no viene al caso, no me viene ahora, los inquilinos, bueno, les va bien y pueden pagar sus alquileres. De hecho, los managers de, de los centros comerciales se los mide por la rentabilidad por metro cuadrado.
Hoy los shopping le dicen a sus clientes, le dicen, bueno, mira, yo no te voy a pagar el alquiler, pero me tenés que pagar las expensas. No están cobrando ni las expensas, ni las expensas. No la están cobrando no porque no la están facturando, la están facturando porque no se la están pagando directamente. ¿Te imaginas? Negocios cerrados. Yo conozco cadenas de gastronómicas que el 98% de sus locales están en shopping, con lo cual tienen un doble problema, tienen un doble problema, porque además de tener que habilitarse la gastronomía, se tiene que habilitar el shopping center, es decir, permitir la aglomeración de gente en un centro de compra. Fíjense esta matriz que estamos viendo, ¿a dónde fue para la gente que está mirando una estrategia sobre cuál es el futuro de los shopping? Entonces, hoy en día, directamente, hay muchas marcas y marcas internacionales que están rescindiendo los contratos con los shopping. Es decir, no van a abrir nunca más sus locales. Ya tienen la decisión de no abrirlos más. ¿Cómo toman esa decisión? Les puedo dar un olfato del tema, no una precisión del tema. Vos decís, si esto, fin de año, olvídate, no van a abrir nada. ¿Quién va a abrir un shopping de acá a fin de año? Nadie. Nadie va a poner la firma a eso. Ni te cuento cuando se vengan las elecciones, ¿no? Ni te cuento. Y eso que todavía no estamos en un año electoral. Entonces, cuando vos tenés esa perspectiva de decir, mira, prefiero dejar de pagar, prefiero asumir el costo de la apertura de un nuevo local, no sé cuándo, dentro de 2 años o dentro de un año y medio, no sé, y dejar de pagar los costosísimos alquileres, que hoy un alquiler de cualquier local debe estar en el orden de los 400.000 pesos, fácil. No estoy bastante fuera del mercado, en un momento estuve, pero 400.000 pesos tranquilamente debe estar. Quizás algunos de ustedes estén en el negocio y nos puedan anticipar. Entonces esta matriz, para redondear este tema de la matriz, nos sirve entonces para nos sirve para enfocarnos. Ustedes la pueden leer entre estable, inestable, complejo y complejo. A ver, bueno, claro, Leonel está hablando del caso de Sara. Sara tiene algunas tiendas en la calle y sí, es un tema que digamos que las dimensiones del entorno que estamos teniendo acá, vamos aprendiendo que no dominamos todo y que hay otras dimensiones eh, que no la hemos tenido en cuenta, que son cuestiones, claro, siempre las llamamos de catástrofes, de desastres naturales, llaman las compañías de seguro, ¿no? Y esto no tiene la forma de una catástrofe, sí los efectos, ¿no? Dice, había leído que las ventas de Sara habían caído un 24. No sé dónde te estás refiriendo, Facundo, un 24. No sé en qué parte. Eh, en general, están vendiendo un 24% de lo que vendían antes, en general. Me parece que un 24% yo estaría festejando en este momento. Las empresas están facturando un 20, un 30% de lo que estaban acostumbrados a facturar, en el mejor de los casos un 50%, en algunos casos un poco más, sobre todo algunas empresas que están muy vinculadas a lo inmediato que tiene una situación de estas características, bueno, que alcohol en gel, porque se me ocurre ahora decirte cosas, donde están más en lo inmediato, ¿no? Obviamente el rubro textil es un rubro
muy complicado para abrir porque es un tema donde lamentablemente este virus sobrevive mucho en las prendas, con lo cual si nosotros vamos a una tienda como antes íbamos, nos probamos un pantalón, nos probamos una camisa, etcétera, etcétera, bueno, estábamos dando vuelta con el virus y bueno, lo tomamos con la mano, es todo un tema que no está resuelto, todo un tema que no está resuelto. Y fíjense lo curioso de que ahora todo los están exigiendo un protocolo. Protocolo dentro de esta materia nosotros sabemos que es procedimiento. Se llama protocolo, pero es un procedimiento, es una manera de decir, bueno, mirá, vos para comprar vas a tener que hacer esto, correr esto, lo otro, es un procedimiento. Eso es un procedimiento, es una secuencia de cómo tenés que accionar. Eso es un proceso, así de simple. Entonces, parece ser que esta pandemia nos obliga a ser más ordenados en ese aspecto. Por supuesto que dentro de lo que es la civilidad del vínculo civil realmente es un espanto, ¿no? No lo estoy diciendo con simpatía. Eh, o sea que acá estamos ante situaciones y ante negocios que van a ser que su replanteo es muy profundo. Estamos hablando de compañías aéreas que están pensando, y estoy hablando de esto porque estamos dentro del entorno, no porque estoy hablando del COVID-19 exclusivamente, estamos hablando del entorno y cómo te ayuda a vos en el análisis del entorno a reflexionar hacia el futuro. Y hay compañías donde prevén que van a volar con un 65% de la capacidad, 65% de la capacidad, pero no porque la gente utilice, sino porque lo van a hacer para el distanciamiento social, lo cual me parece realmente una soncera, porque si vos vas a viajar 13 horas en un cigarro, si bien en un cigarro donde compartís la respiración de todos, en un momento determinado tenés que comer, vas a tener que tomar agua, aunque sea, qué sé yo, no sé si te van a dar algo, pero lo que sea, 13 horas arriba de un avión, el baño, vas a tener que compartir los baños, es una situación realmente el viaje que, bueno, uno lo puede medir desde el punto de vista del turismo, decir, bueno, yo no voy a viajar, pero hay gente que necesita viajar. Yo conozco un empresario que tiene una empresa montada en China y trabaja con su empresa argentina, con su empresa en China y viaja permanentemente a China y necesita viajar permanentemente a China. Hoy lo está solucionando como lo estamos solucionando esta clase presencial, obviamente, pero no es lo mismo. ¿Mm? No es lo mismo. Es todo un tema, porque yo les dije que estaba dando, que yo daba el tema de negociación, y es todo un tema la influencia en las negociaciones a través de la pantalla. Y ni les cuento lo que es dar clases, como las que estoy dando clases yo, como ya les dije en otras oportunidades, cuando lo único que recibo es algún chat que quizás muchos de ustedes tienen inquietudes, pero bueno, no, no me voy a poner a escribir porque hasta que yo escriba lo que quiero preguntar tarda un año y medio y no les puedo ver los rostros y no podemos interactuar. Pero bueno, imagínate lo que es la influencia. Es decir, si vos querés convencer al otro para hacer un negocio, conocerte, etcétera, etcétera, bueno, ¿cuánto va a durar todo esto? No lo sé. ¿Qué diría yo si vos me decís, bueno, decite algo, a ver, que, bueno, tenemos que aprender a convivir con esto? Hoy nadie me dice lo contrario. O aprendemos a convivir con esta situación de pandemia, o nunca vamos a salir de nuestras casas. La situación de pandemia es decir, nosotros estamos encerrados en nuestras casas, pero el virus está ahí afuera esperándonos. Así que ya en mi edificio ya hay una persona que se contagió y bueno, ya apareció, hasta el mundo entra en pánico y sí, va a pasar lamentablemente esa situación. Va a pasar. Ojalá sea pequeño, ojalá no pase nada. No es una expresión de deseo. Es simplemente una situación la cual no tiene solución por el momento, parece que en el corto plazo tampoco la va a tener, con lo cual
tenemos que aprender a convivir con esto. Y es todo un cambio mental, que ahí está el tema del problema, ahí está el problema, mejor dicho, porque obviamente estamos ante una situación que van a escuchar la palabra paradigma. A mí la verdad me molesta bastante el cambio de paradigma, porque hay mucho charlatán, ¿no? Hay tantos charlatanes que ahora quieren dar charlas de los cambios de paradigma y te dicen dos estupideces. Sí, flaco, sí, gracias. Muchas gracias. No es que yo, quiere decir que él dice estupideces y yo digo cosas piola, pero está bien. El cambio fundamental pasa por tener que desaprender y volver a aprender, y eso genera un estrés muy fuerte. Porque, y aparte ni te cuento si vos tenés una organización, una empresa, un negocio en el cual vos vivís, vos decís, pero vos vivís cómodamente. Sí, vivís cómodamente, pero tenés todo en riesgo. Tenés mucho para perder también. Aparte tenés todas las responsabilidades encima. Entonces, esta situación puede, no, está haciendo que muchos negocios estén caminando por las cuerdas flojas. Por la cuerda floja, es decir, muchos negocios gastronómicos. Esto, obviamente, hay muchos negocios gastronómicos que jamás van a volver a abrir, nunca más. Otros que quizás, y algunos que tengan más espaldas, sobre todo aquellos que tengan locales propios, no se olviden que el negocio gastronómico está muy ligado al negocio inmobiliario, muy ligado al negocio inmobiliario. Y no solamente McDonald's, sino grandes cadenas de restaurantes tienen locales propios. Pero acá lo que pasa es que por ahí vamos a los locales que le conocemos los nombres. Acá el Grupo Aragón tiene más de 300 locales propios con distintas marcas. Una de las marcas es las pizzerías Kentucky, otras creo que es las pizzerías Rex, puede ser. No me acuerdo si las pizzerías Rex, y tiene distintas calidades de pizzerías. Eh, Son los dueños de la manzana donde está Selket en Figueroa Alcorta y Pampa, por ejemplo. Ellos tienen locales propios, locales propios. Hoy estarán pasando sus dificultades, obviamente, pero la situación es otra. La situación es otra. Pero bueno, entonces esta matriz te sirve para ver hacia dónde está el tema de la incertidumbre y hablando de las cuatro dimensiones del entorno, si se podría denominar entre estable e inestable, que tiene que ver con el cambio, y la complejidad entre simple y complejo. ¿Por qué te da esto el autor? Porque está directamente relacionado con el tema de el diseño organizacional. El diseño organizacional. Después vamos a ir más. Y acá justamente el autor te entra en las respuestas organizacionales en función de ese entorno. Entonces ahí entras a ver donde te dice, en un entorno estable, estructura mecanicista, formal, pocos departamentos. Algunos han confundido la palabra departamento como un concepto de agrupamiento. Uno agrupa en departamentos, pero bajo un concepto funcional, zona geográfica, producto, ¿tá? Departamento, una unidad. La división es más o menos similar, lo único que la división tiene algunas unidades administrativas que le son propias, pero también es un agrupamiento que podría ser, cuando vos agrupás, cuando vas a hablar de agrupamiento, una división, un departamento, una unidad, sean sinónimos, entre comillas, en ese contexto de determinar el grado el concepto de agrupamiento, como en el caso de función o producto o zona geográfica. Así que cualquiera que el concepto que hayan tomado es el correcto. Bueno, fíjese
Si vamos a la incertidumbre, desde el punto de vista de las estructuras, obviamente, cuanto mayor es la incertidumbre, más orgánica, etcétera, etcétera. Pero ojo con esto, de llevarlo hoy automáticamente a esta situación de incertidumbre que nos presenta esta situación de la pandemia, a esta situación de incertidumbre entre simple y complejo. Porque el negocio va a seguir siendo el mismo. A vos se te está, lo complejo que se te está haciendo es que en realidad se hacen distintos y tu consumidor va a sufrir modificaciones o puede sufrir modificaciones tu negocio en función de que quizás vos no vendas más a la calle y vendas exclusivamente por venta online, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, no confundas la incertidumbre de hoy con esta incertidumbre que te está marcando el, la matriz del autor, en este caso. Bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo influir en el entorno? Bueno, acaba de depender de cómo somos para influir en el entorno. Pero, bueno, gracias, Gabriel. Fíjate que hay un término que uno dice, ¿cómo influir en el entorno? ¿Qué querés que haga en el entorno? No puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada en el entorno. Pero mira, si lees un poquitito bien, detenidamente, detenés a leer, y dice, adquirir participación en la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Adquirir participación en la propiedad, es decir, comprar algo, adquirir una participación en otra empresa. Formar empresas conjuntas o joint venture o sociedad y sociedades distintas, reclutar ejecutivos, utilizar publicidad y relaciones públicas, pero reclutar ejecutivos es un tema que hemos visto en un estudio de caso y que obviamente no me estoy acordando en este momento, que empiezan reclutando ejecutivos que tienen alta experiencia en sectores donde vos querés irrumpir. Hoy, por ejemplo, si vos tomás la decisión y decís, bueno, se me terminó la historia, acá hay que cambiar y esto, claro, acciones, Facundo, exactamente, adquirir, porque yo no los quiero, no es mi intención marearlos, pero después vamos a ver más adelante qué es esto del tema de adquirir el control o no de una compañía. Pero bueno, vos podés comprar acciones, podés comprar o podés vender parte de tus acciones a otro más fuerte. Puede ser al revés, puedes asociarte con otro más fuerte, entonces influís en el entorno haciéndote amigo, entre comillas, del más forzudo del barrio, por decirlo de alguna manera. Eso es una manera de influir en el entorno. Ahora ¿quién me toca? Que trabajo con él. O hacer una forma de asociación de empresas conjuntas. Generalmente estas asociaciones se utilizan para un objetivo específico y después de ese objetivo específico esa asociación desaparece. Las dos empresas siguen estando separadas, eh, es decir, siguen siendo sociedades distintas, pero arman este joint venture exclusivamente para, por ejemplo, la construcción de un puente. Por ejemplo, van a construir un puente, se juntan dos empresas, se termina el puente y esas dos empresas generalmente también denominada unión transitoria de empresas, se disuelve.
las dos empresas mantienen su autonomía. Cambiar el lugar de los negocios, cambiar el dominio, entre comillas, del entorno, emprender actividades políticas y de regulación. Bueno, empezar a tener relaciones políticas, unirse a asociaciones comerciales, es decir, a las cámaras, tener influencia a través de las cámaras y dice, evitar las actividades ilegales. Bueno, yo los invito a ver la película Siriana, si no la vieron, con George Clooney, Christopher Plummer, sobre el negocio del petróleo, y van a ver que las actividades ilegales no la evitan para nada. Una excelente película siriana para ver cómo utilizan el poder algunas compañías. Siriana, sí, Siriana, Facundo. Siriana. Es una excelente, excelente película si les interesa el tema del desenvolvimiento del poder y las empresas. No es una empresa no es una película de amor, ni mucho menos. Una película bastante dura. Bien, entonces termina con este cuadro de integración y organización del entorno, donde empieza con el dominio, es decir, ese primer cuadrito que estás viendo es el dominio, ese círculo que vimos al principio, y te va haciendo una relación entre la complejidad alta, la complejidad baja y la incertidumbre alta, y cuál es el fenómeno de la organización más conveniente en esas situaciones. Es un lindo cuadrito es un buen cuadrito que te permite a vos ordenar la cabeza en estas situaciones y obviamente también tener en cuenta que esto no es matemática, no es que es así de puro, todo depende, y como vamos ahora evolucionando en el estudio de estos dos capítulos, vamos a ir viendo más adelante ahora, cuando entremos a relaciones interorganizacionales, vamos a ver un poco más en profundidad cómo es este tema, ¿no? De la exactitud de tomar estos temas. Este es un tema que se los doy, está en el libro, pero yo se los estoy dando acá porque el autor hace un resumen del entorno de la organización y yo se los enumeré, el autor no los enumera, pero yo sí se los enumeré, y dice que los cambios y la complejidad del entorno externo tienen implicaciones importantes para el diseño y las acciones de las organizaciones. Obvio, pero después hacen agua. Los entornos organizacionales se diferencian en términos de incertidumbre y dependencia de los recursos. La incertidumbre de la organización es el resultado de las dimensiones de estabilidad e inestabilidad, de lo simple y lo complejo. ¿Te acordás? ¿Te acordás que lo vimos recién en esa matriz? Bueno, cuando la tenés que poner en palabras se complica un poco más. Yo no te pido la matriz. No, ojo con estas cosas, porque es importante que vos mires esto, no para que te lo sepas de memoria, yo no te voy a preguntar estos puntos de memoria, pero para que entiendas en qué se mide entonces si los entornos se diferencian en términos de incertidumbre y dependencia. Claro, es decir, ¿qué es esta historia de incertidumbre y dependencia? Incertidumbre en la medida de que tu entorno sea muy complejo y sea inestable, va a ser más incierto tu entorno, olvídate del COVID, o sumale el COVID, estamos hablando, estás sentado en el sillón del número uno de una cadena de shopping, por ejemplo, no acá, donde quiera que estés, pero vamos acá en la Argentina, fundamentalmente, estás sentado ahí y estás, ¿qué es eso? La incertidumbre. Y la dependencia es porque qué dependencia tenés vos del entorno para tu accionar. Por ejemplo, las empresas, las pymes, las medianas y pequeñas, por lo general tienen dependencia en las dos puntas de la comercialización. O dependen de un gran cliente, el 80% de la facturación,
está concentrado en uno o dos clientes, o un proveedor es clave para las materias primas o para los productos que revende. Resulta ser clave por distintas características o porque es monopólico, etcétera. Yo creo que les dije a ustedes en clase que participé hace muchos años, hace 30 y pico de años, 30 años, en una empresa química donde era una pyme chiquita, donde había un proveedor que era monopólico y vendía un producto específico que se llamaba Borax, se llamaba Borax, el cual era el único, con lo cual obviamente tenía una gran dependencia. Esa es la palabra dependencia. Y la incertidumbre en la organización es el resultado de las dimensiones de la estabilidad de las cuatro dimensiones que hemos visto cuando es un negocio, cuando un entorno es el resultado de las dimensiones de estabilidad e inestabilidad, es decir, los cambios del entorno, o lo simple y lo complejo, la complejidad del entorno. Es muy fácil, es decir, no necesitas memorizar esto, solamente pensar la matriz. Eso es pensar la matriz. Los diseños de las organizaciones, el diseño, perdón, de las organizaciones adopta una perspectiva lógica cuando tiene en cuenta el entorno. Bueno, obviamente, si vos no tenés en cuenta el entorno, fíjate vos que ya te está dando la pauta que para diseñar una organización, y lo vamos a ver más adelante, empezás de afuera para adentro. Y ahora vamos a ver en qué nos tenemos que fijar primero para diseñar una organización. Los conceptos desarrollados proveen modelos concretos para entender la influencia del entorno a la estructura y del funcionamiento de la organización. El cuadrito que viste recién, viste esa matriz que empezó en el dominio y que empezó a abrirte, bueno, ya te está dando una pauta. ¿Es posta, va a ser así, exactamente así en la realidad? No, pero ya te da una pauta mental. ¿Qué pasa cuando las organizaciones están en entornos complejos, cuando están en entornos simples, etcétera? Insisto, el COVID puede ser que te esté planteando que estés ante otra situación totalmente distinta. Y ahí es un tema mucho más complejo que este simple razonamiento que estamos haciendo ahora. ¿Ah? Y por último, es una de las herramientas, te está diciendo que cuando se corren muchos riesgos o los recursos son escasos, la organización tiene enlaces por medio de adquisiciones, alianzas estratégicas, directorios entrelazados. Esos directorios entrelazados después les voy a explicar qué es, reclutamiento ejecutivo y otras técnicas, que ya lo hemos visto recién. Esto es un resumen entonces de lo que pasa con el entorno de las organizaciones y estas cuestiones. Me quedo en el punto 6. Dos temas importantes que las organizaciones pueden emprender y adaptarse al entorno y que pueden cambiar y controlarlo. Estas estrategias son ciertas, sobre todo en las organizaciones grandes que requieren muchos recursos. Estas organizaciones se adaptan cuando lo necesitan, pero también, claro, lo que te está diciendo es que las organizaciones grandes les cuesta adaptarse, pero tienen mucha más potencia para modificarlo al entorno, en ciertas características. Hoy llegó algo en el cual puede cambiar dramáticamente la situación. Fíjense, hablando de organizaciones grandes y sobre estas cuestiones, sobre el tema del COVID, yo les había mencionado, creo, pero en España, Burger King decidió cerrar sus tiendas y dejar a 14.000 personas en la calle. Hay que tener dos conceptos acá. Primero, es el concepto de la responsabilidad social de una situación que va a ser similar a una situación de posguerra, sobre todo por nuestros lugares. Discúlpenme que le tiren mala onda, pero es una situación muy compleja. La situación social y económica después de esta situación, o ya durante la situación y cuando siga pasando el tiempo, peor aún, va a ser similar a una situación de posguerra.
muchas personas vamos a quedar sin empleo, y los empleos más básicos, es decir, aquellas personas que cobran y que viven al día y que cobran por sus trabajos, sus servicios domésticos y todo eso, son temas que están hoy golpeando muy crudamente, sobre todo la situación social, sobre todo por estos lugares. Las organizaciones grandes acá te dicen que sí, pueden modificar su entorno. Bueno, acá medio como que estamos todos medio igualados en ese aspecto nada más. Obviamente todos tenemos más espalda, pero por primera vez la humanidad en el año 39 tuvo un crack financiero que tuvo efectos devastadores desde el punto de vista social. Si alguien siguió las películas de Charles Chaplin, las geniales películas de Charles Chaplin, desde que ya tienen un siglo, muchas de ellas fueron producto de la visión social del genial Charles Chaplin de la sociedad después de esa depresión tan fuerte del año 1929. Bueno, hoy en Estados Unidos los efectos son más devastadores, relativamente, por supuesto, que la de esa crisis, que ya ha pasado un siglo. O sea que todos los instrumentos financieros que se inventaron para inventar los crack, vamos a tener que hacer algo ahora para incorporar a la naturaleza, que por ahí la naturaleza nos estamos dando cuenta que hace lo que quiere. Más allá de que no sabemos si este virus escapó o no de un laboratorio, se escapó entre comillas, me refiero, de un laboratorio que estaba estudiando la utilización de este virus para la lucha contra el SIDA. No sabemos muy bien, pero bueno, sea como sea, la situación ha cambiado dramáticamente mucho del entorno, del dominio de las organizaciones y de las grandes organizaciones también. Las grandes organizaciones tienen mayor respuesta para ese dominio, pero bueno, por ejemplo, hoy, así como Zoom ha aumentado el valor de sus acciones en forma extraordinaria, me refiero a la plataforma de comunicación, también muchas de las empresas que se dedican a los del delivery, fíjense qué negocio tan simple, tonto por decirlo de alguna manera, tonto, como el delivery en una bicicleta, unos chiquitos que andan dando vueltas de bicicleta, hacen que haya gente que se esté haciendo millonaria porque sus acciones cotizan en bolsa. Pero bueno, cosas de este mundo. Bien, 1808, ¿cómo vamos? Con ganas de suicidarse. He arrancado con más participantes, algunos se han huido, yo no sé si se han tirado por la ventana, espero que no, espero que todos estén ahí, cansados, Abigail, cansado. Bueno, ¿qué parece? ¿Qué les parece? ¿Quedamos acá o vemos algo de relaciones interorganizacionales? Muchos conceptos. Bueno, tenemos la cabeza quemada, quiere decir. La cabeza quemada y son cosas, sí, sí, y aparte esto cansa mucho, y bien, vamos a hacer entonces, vamos a dar por terminado acá, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a arrancar la próxima clase entonces con relaciones interorganizacionales. Les deseo la mejor de la suerte con los trabajos prácticos. Peleenla porque, bueno, por lo menos seguimos. Acá sigue. Si no han hecho un desastre, va a estar todo bien. Van a ser rechazados aquellos trabajos prácticos que hayan sido un desastre y espero que no haya sido el caso. Así que bueno, nos encontramos el próximo jueves. Que la pasen bien. Fuerza y nos vemos. Muchas gracias. Una consulta, sí. La corrección te tengo que decir la condición.
La corrección, yo no te voy a poner una nota, Sol. Yo te voy a poner C o P o A. Es decir, si tenés la P sos pendiente, si tenés la A sos ausente. Vos como presentaste, va a ser C o P. Va a depender de eso. Esa es la clasificación que vas a tener. Bueno, nos vemos en la próxima, chicas, chicos. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos. Chao, hasta la próxima.